Hola amigos, les habla el ingeniero Aldo Nuñonca. Bueno, en esta ocasión les presento esta hoja de cálculo para la elaboración del espectro con la nueva norma E030. Entonces, vamos a revisar los factores que necesitamos. Entonces, para desarrollar el nuevo espectro, se sigue utilizando la fórmula que se tiene en la norma anterior, el factor Z, factor U, CS sobre R por la gravedad. Entonces vamos viendo en esta hoja los factores que vamos necesitando. Primeramente el factor Z. En este caso tenemos cuatro zonas, entonces vamos revisando el reglamento. El nuevo reglamento es 030 y los primeros cambios que vemos son que en el territorio nacional tenemos cuatro zonas sísmicas. Entonces cada zona le corresponde su respectivo factor. Bien, entonces para poder diferenciar mejor en qué ubicación exactamente se encuentra nuestro proyecto, en los anexos de la norma tenemos esta tabla donde nos da los distritos y provincias y a qué zona sísmica corresponde, si es que hubiera alguna duda. ¿Ok? Entonces en nuestra hoja de cálculo tenemos las cuatro zonas y automáticamente va a jalar el factor Z. Entonces, en esta hoja solamente es necesario eh, cambiar las listas desplegables y algunas celdas que vamos a explicar más adelante. Bien, el siguiente factor será el factor de suelo. En este caso tenemos cuatro tipos de suelos: el suelo, bueno, tipo roca dura, roca, roca o suelo muy rígido, el tipo S2, suelo intermedio, y los suelos blandos. Entonces también encontramos esos factores en la nueva norma E030. Entonces tenemos la tabla número 3 donde tenemos los factores de suelo que según la zona va a tener un distinto factor. ¿Okay? Entonces también la hoja ya está preparada para eso. Por ejemplo, en S2 podemos cambiar para zona 2 y solamente va a cambiar el S, o zona 4 y el factor que le corresponde. Ahora adicionalmente tenemos la tabla número 4 donde se define los siguientes periodos: el T sub P y el T sub L, y estos se distinguen para cada tipo de suelo. Entonces, en nuestra hoja de cálculo también, si cambiamos el tipo de suelo, nos va a jalar automáticamente el T sub P y el T sub L, ¿no? Entonces el T sub P vendría a ser el periodo que define la plataforma del factor C. Factor C es factor de amplificación sísmica y el T sub L es el periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante. ¿Okay? Ya vamos a ver para qué nos sirven estos factores. Listo. Entonces el siguiente factor que necesitamos es el factor U, que viene a ser el factor de uso, que lo tenemos en la tabla número 5 de la nueva norma. Ahora tenemos las siguientes categorías, ¿no? La categoría A, edificios esenciales, pero se distinguen dos subcategorías, A1 y A2. Luego tenemos B, edificios importantes, C, edificios comunes, bueno, y lo que son las edificaciones temporales. ¿Ok? Entonces, ahora lo importante es que los edificios A1, si vemos ver nota 1, nos dice lo siguiente, ¿no? Para, para los edificios en categoría A1, si están en la zona sísmica 4 y 3, vale decir en, en estas zonas de alta sismicidad, será
un uso obligatorio de un sistema de aislamiento sísmico. ¿Ok? Y si está en la zona sísmica 1-2, bueno, puede eh, se puede decidir si usa un aislamiento sísmico o no. ¿Ok? Y si no usa, el factor U debe ser 1.5. Entonces vamos a ver lo siguiente en la hoja Excel. Bien, si nuestra categoría va a ser A1, entonces nos va a salir esta observación. Si está en zona 4.3, el aislamiento sísmico es obligatorio. Bueno, si estoy en zona 4 A1 y me sale esta observación, entonces necesito usar con aislamiento sísmico. Y la norma me dice lo siguiente. Dice, para edificios con aislamiento sísmico, en la base se podrá considerar el factor U igual a 1. Entonces lo que yo voy a hacer en esta hoja de Excel es, si estoy en zona 4 o 3 y el edificio necesita aislamiento sísmico, voy a esta pestaña y voy a cambiar acá, edificio con aislamiento sísmico. Y el factor U va a cambiar a 1. Bien. Y si estoy en zona 1 o 2 y el edificio es categoría A1, como yo estoy fuera de la zona 4.3, o bien puedo utilizar un aislamiento sísmico, eso lo decidirá la entidad, o si no utilizo, como estoy en zona 1.2, bueno, como me dice la norma, como mínimo tiene que ser 1.5 el factor de uso. ¿Ok? Y bueno, las siguientes categorías ya no tenemos tanta restricción. Entonces, para las siguientes categorías podemos estar revisando la tabla número 6. Bueno, la tabla número 6 nos dice lo siguiente, ¿no? Para edificios A1 en las zonas 4 y 3, el tipo de sistema estructural, bueno, con aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural. Y bueno, vamos a ir explicando esto cuando vemos la parte del sistema estructural. Bien, justamente vamos a ver el sistema estructural. Seguimos revisando la norma. Vemos los factores de uso y vemos lo siguiente, los sistemas estructurales. Entonces acá me definen los tipos de sistemas. Por ejemplo, en concreto armado se mantienen los sistemas que teníamos: pórticos, muros estructurales tipo dual, muros de ductibilidad limitada, los sistemas en estructuras de acero. Y acá podemos decir que hay más categorías, ¿no? Pórticos intermedios resistentes a momentos y bueno, todos los que podemos observar en la norma. También tenemos estructuras de albañilería, madera, bueno, estructuras de tierra. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos la tabla número 6 que mencionábamos. Entonces en la tabla 6 me dice lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la importancia de la edificación, me restringe los tipos de sistemas estructurales que puedo utilizar. Por ejemplo, la categoría C, que es edificaciones comunes, puedo utilizar cualquier sistema. Eso hay que tener muy en cuenta. Y bueno, la mayor categoría, ¿no? Por ejemplo, los edificios tipo A1 en las zonas sísmicas 1 y 2 solo puedo utilizar estos sistemas: estructuras de concreto, por ejemplo, solo el sistema dual y muros de concreto armado. No me permite utilizar los pórticos de concreto armado. Y en estructuras de acero, todos estos sistemas, ¿no? que tenemos su descripción acá en la parte de arriba. Y en nuestra hoja Excel podemos escoger el sistema estructural que vamos a utilizar. Entonces, revisando la tabla número 6, de acuerdo a la categoría de la edificación, vamos a buscar los sistemas que debemos utilizar. Por ejemplo, bueno, categoría C, podría utilizar pórticos de concreto armado, cualquier sistema. Bueno, revisando la tabla número 6 me lo permite.
¿ok? O sistema dual. Entonces fíjense que eh, esta hoja de cálculo va a definir este espectro para ambas direcciones, tanto para X y tanto para Y. Recordemos que en un sentido podemos tener como sistema resistente solamente pórticos y en el otro un sistema dual, o bueno, o un sistema de muro estructural, ¿no? Puede cambiar. Entonces tenemos como siguiente la tabla número 7: el coeficiente básico de reducción R sub O o R sub 0. Bueno, estos son los R que teníamos en el reglamento anterior, pero bueno, este es un R inicial, ¿no? Que va a ser afectado por unos factores. Entonces, este R inicial son los que nos está mostrando en esta hoja de cálculo. De acuerdo al sistema, si vamos escogiendo, bueno, va a jalar esos valores de R, ¿no? Por ejemplo, bueno, podríamos poner sistema dual en la dirección X y pórticos de concreto armado en la dirección Y. Bien, este R sub O es un coeficiente inicial y esto tenemos que afectarlo por los factores de irregularidad. Entonces recordemos que en la norma anterior teníamos condiciones de irregularidad, o sea, solamente existía dos tipos de edificio: o el edificio regular o es irregular, y si era irregular se castigaba este coeficiente por los 3/4, ¿no? En general, sea cual sea la irregularidad. Entonces acá en la nueva norma lo interesante es que vamos a tener un coeficiente I sub A o I sub P, será irregularidad en altura o irregularidad en planta, y con ese coeficiente vamos a castigar este R. Bien, vamos a explicar eso. Entonces, primeramente, si la estructura es regular, o sea, I sub A y I sub P va a ser igual a 1 y este R se va a mantener. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces vamos a ver esta siguiente fórmula. El R final será el R inicial, este R inicial, por los coeficientes de irregularidad. Entonces, como les decía, si el edificio es totalmente regular, que es lo más óptimo que debemos buscar, entonces, bueno, estos coeficientes se van a mantener. Pero si no, debemos calificar la irregularidad. Entonces, para eso tenemos el coeficiente de irregularidad por altura y por planta. Entonces, tenemos la siguiente tabla, ¿no? La tabla número 8, que son los factores de irregularidad por altura. Entonces, nos da varias condiciones que debemos revisar con nuestro modelo estructural. Tenemos la irregularidad de rigidez y piso blando, y bueno, tenemos varias condiciones. Si tiene estas condiciones de irregularidad, castigaremos con 0,75. Y si tenemos, bueno, estas mismas condiciones pero de manera extrema, por 0,50. Si tenemos irregularidad de masa o peso, por 0,90. Y si tenemos irregularidad por geometría vertical, también por 0,90. Discontinuidad de sistemas resistentes por 0,80. Y por último, discontinuidad extrema de los sistemas resistentes por 0,60, ¿no? Bueno, son condiciones extremas que va cambiando y se deben revisar. Y de igual manera tenemos las irregularidades en planta. La irregularidad torsional por 0,75. Si existe una irregularidad torsional extrema, por 0,60. Si existe irregularidad por esquina entrante por 0,90. Por discontinuidad de diafragma por 0,85, o sistemas no paralelos por 0,90. ¿Okay? Entonces la norma me dice lo siguiente, que bueno, hay algunos casos que se deben analizar en cada dirección y otros que bueno, se analiza en general, ¿no? Por ejemplo,
la irregularidad de masa o peso, no se analiza masa en X o masa en Y, la masa o peso es general para todo el sistema, entonces este coeficiente afectaría tanto a X como a Y, pero hay otros que sí podemos analizarlo para cada dirección, o sea, puede ser regular en X y, e irregular en Y o viceversa, ¿no? Y bueno, revisando el reglamento, me dice, bueno, basta que presente irregularidad, ya el edificio es irregular y se tiene que castigar con tal coeficiente que le corresponde. Entonces acá hay una diferencia porque en el reglamento anterior eh, era en general, si era irregular, por los 3/4, vale decir por 0,75, ¿no? Así tengamos una pequeña irregularidad, era por 0,75. Pero acá vemos que según la irregularidad vamos castigando, ¿no? Por ejemplo, por 0,90 no es tan crítico, o tenemos tal vez una condición más crítica como 0,50 cuando tengamos irregularidad extrema. Bien, entonces vamos a nuestra hoja Excel y acá tenemos agrupado nuestras irregularidades. Entonces podemos usar inicialmente este valor R, tener nuestro espectro, hacer nuestro análisis y teniendo el modelamiento empezar a revisar las irregularidades, ¿no? Que tienen que ver con los desplazamientos y bueno, y otros datos. Entonces vamos revisando y vamos modificando este R. Entonces si encontramos por ejemplo irregularidad de rigidez piso blando, lo que tenemos que hacer en la hoja de cálculo es simplemente dar check y va a afectar por 0,75. Y si encontramos en Y también. Y si encontramos más condiciones, por ejemplo masa, peso, que son en ambas direcciones, o sea, influyen en ambas direcciones, se afectará por un factor de 0,9. Ahora, si tenemos varias irregularidades, por ejemplo, ¿qué factor toma? I sub A. Entonces el reglamento me dice que se debe tomar el factor más crítico. Entonces si tengo, por ejemplo, irregularidad de rigidez y piso blando, 0,75, irregularidad de masa o peso, 0,90, discontinuidad del sistema resistente, 0,80. Entonces en este caso el más crítico sería 0,75, ¿no? Si tendría irregularidad extrema por rigidez, sería 0,50 y va a perdurar el más crítico. Y de igual manera podríamos revisarlos en la dirección Y. ¿Okay? Y de igual manera para I sub P. Estos son los factores de irregularidad en planta. Podría tener en X, bueno, esto es ya haciendo los chequeos respectivos con nuestro modelo. Y al final definir los factores I sub A e I sub P para cada dirección. ¿Okay? Ahora lo importante es revisar la tabla número 10. Entonces la tabla número 10 es recontra importante. Me dice que según la categoría, por ejemplo para la categoría A1, A2 no se permiten irregularidades. Entonces eso en el momento de la concepción arquitectónica y estructural debemos tener en cuenta que no podemos tener muchas irregularidades en esas categorías de edificio. Y por ejemplo en la zona 1 las irregularidades extremas bueno, que se explican en estas tablas del reglamento no se permiten. Para categoría B de la misma manera, según la zona, no se permiten irregularidades extremas, y para la zona 1 sin restricciones, ¿no? Y al final, por ejemplo, para la categoría C, sin restricciones para la zona 1, ¿no? Y bueno, tenemos estas siguientes restricciones que se presentan en la tabla número 10. Esto es muy importante para calificar nuestro edificio y qué está permitido y qué no, para qué tipo de edificio y para qué zona, para la concepción arquitectónica y estructural. ¿Okay? Entonces estas dos tablas se están adjuntando en esta hoja Excel
Entonces, por ejemplo, tenemos zona 2, S1, edificio tipo C, entonces podríamos, no hay restricciones, ¿no? Entonces podría tener estas irregularidades. ¿Ok? Entonces, en resumen, se muestra esto: factor de zona 0.25, uso, factor de suelo, los periodos T sub P, el R sub O, bueno, el R sub 0, el inicial, 7, 8 para cada dirección, el I sub A para cada dirección y el R final, que vendría a ser I sub A por I sub P por el R inicial. Y estos serían los R's que tendríamos. Ok, entonces para graficar la función del espectro, nos vamos a usar en esta fórmula que está en el reglamento. Y conocemos lo siguiente: Z, U, R, S y el valor de la gravedad. El factor C depende del periodo del edificio T y los factores T sub P y T sub L. Entonces, según vaya variando el periodo, entonces vamos a calcular este factor C, ¿no? Si T es menor que T sub P, entonces será igual a 2.5. Si está entre T sub P y T sub L, tendrá este valor, ¿no? 2.5 por T sub P entre T. Y si es mayor a T sub L, será 2.5 T sub P por T sub L entre T al cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente que hacemos es interpolar los valores de T. Como no conocemos, entonces vamos a interpolar los siguientes valores y aplicar esta condición. Si es menor a T sub P, entonces compararemos este T con estos valores de T sub P y T sub L y obtendremos los valores del coeficiente C. Ok, entonces ya teniendo C, vamos a aplicar esta fórmula para hallar el espectro. Entonces, tanto para la dirección X y para la dirección Y. ¿Qué estaría cambiando acá? Solamente el R, ¿verdad? Tenemos un R para la dirección X y otro R para la dirección Y. Y bueno, acá tenemos la función espectral, tanto para la dirección X y para la dirección Y. Entonces, este valor está multiplicado por la gravedad, pero si necesitan que no esté afectado por la gravedad y la gravedad lo van a poner internamente en el software, entonces simplemente pueden cambiar con esta casilla, ¿no? Pero yo voy a mantener el valor de la gravedad. ¿Ok? Y estas serían las funciones tanto para X y para la dirección Y. Bien, entonces este sería el Excel. Entonces, para exportar simplemente el programa, por ejemplo para el ETABS, vamos a esta pestaña datos y bueno, son los mismos valores que encontramos acá, ¿no? Solo que está separado por dirección. Y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos, para la dirección X, por ejemplo, tomar los valores, vamos a copiarlos y podemos abrir un archivo de texto o crear un archivo de texto, documento de texto. Podría ponerle espectro dirección XX y bueno, pegar los valores, control V. A ver, entonces voy a volver a copiar, pegar. Ok, y esto lo cerramos y guardamos, y esto ya podemos eh, llevarlo a un programa, ¿no? Como el ETABS. Y de la misma manera podríamos hacer para la dirección Y. Creamos otro archivo de texto y pegamos los valores. Bueno, los guardamos y ya tenemos los espectros para cada dirección.
Bueno, entonces para recalcarles que lo más importante que en el cambio de esto, ¿no? Del reglamento es verificar las irregularidades, ¿no? Porque en el anterior reglamento tal vez no se profundizaba mucho y como les comentaba, ¿no? Se multiplicaba por los tres cuartos y era en general para cualquier condición. Ahora es más minucioso el chequeo y teniendo en cuenta estas tablas que nos restringe tanto para los sistemas estructurales como eh, las irregularidades que se nos permite según la categoría y la zona de donde se encuentra el proyecto. Ok, bueno, entonces dejo esta hoja de cálculo a disposición en la descripción del video. Espero les sirva. Gracias.